Vamos vamos a continuar la clase de los síndromes de los lóbulos frontales. Buenos días otra vez. No, ya llevamos 20 minutos de plática. Ya pudimos ver las funciones de flexibilidad mental, control motor, regulación de la actividad emocional y el lenguaje, ¿verdad? Vamos a explicar. Recordemos más o menos cómo estaba estructurado las clases anteriores. Son clases en donde vamos a estar al pendiente de cuáles son la fisiología y cuáles son las funciones que van a tener los lóbulos dentro de la mecánica de atención que se tiene por parte de la patología que van a ofrecer, ¿sale? Ya vimos occipital vista, todas las situaciones de la vista, temporal, memoria y el proceso de características psiquiátricas alrededor de las funciones temporales, varietales y la manera en la que existe la percepción y la programación del movimiento. Vamos a explorar la parte del lóbulo frontal, ya dijimos que van a encargarse de técnicamente toda la conducta motivada y de todo lo que nos va a hacer o representar como humanos. Sin embargo, vamos a entrar a observar la patología. Y la patología se describe en síndrome disejecutivo. Cuando decimos que existe una ejecución, que existe una estructura, que existe una forma de estar al pendiente del adecuado funcionamiento del lóbulo frontal o su falla, es síndrome disejecutivo. Recordemos, el lóbulo frontal se divide por tres aspectos: dorso lateral, ventromedial y orbitofrontal, que en general podríamos decir que es un córtex cingulado, la parte de polar. La dorsolateral nos va a encargar de las emociones, cingulado es la parte que se encuentra en este extremo, y la orbitaria, orbitofrontal, es la base. Dorsolateral, orbitofrontal y el cingulado. ¿Vale? Por así decirlo. Nos dice Lupita, bueno, esta patología del síndrome disejecutivo es muy compleja, es muy amplia. Nótese que ya estamos con la parte del lóbulo en donde nos vamos a programar la conducta motora y donde vamos a tener la voluntad, donde vamos a tener la intención en todos los aspectos, ¿vale? En ese sentido, van a compartir o no algunas características sindrómicas. Por ejemplo, pérdida de capacidad para planificar, anticipar, monitorizar, inhibir la actividad mental. 2, dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes. Nótese las características de cualquier persona con trastorno de déficit de atención. C, incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Vamos a tener dificultades para tener pensamientos complejos. D, pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración, rigidez del comportamiento. No estoy presentando, ¿verdad? Por eso están aburridos. Aviso, muchachos, obviamente A, pérdida de la capacidad. B, dificultad para realizar tareas. C, incapacidad para establecer categorías o ideas. D, pérdida de la flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Vamos a tener una cristalización del pensamiento, una inflexibilidad para realizar cambios en nuestra rutina cotidiana. Y E, alteraciones de la personalidad, del humor y las emociones con incremento en la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Lo que les decía, el córtex prefrontal va a ser en el segmento dorsolateral, ventromedial o bien cingulado, y orbitofrontal, que es la base. ¿Ok? Observen cómo más o menos aquí entraría. ¿Recuerdan al paciente Phineas Gage? El paciente que le reventó una varilla de acero en la cara. Ok, pues más o menos vemos cómo se encuentra la estructura de la varilla. Entra más o menos por la fosa y desestructura todo lo que serían estas partes del lóbulo orbitofrontal.
¿Sale? Ahorita les voy a ir explicando más o menos por qué es que tenemos esas afectaciones. Nos menciona la lectura, ¿sabes qué? Depende del área de lesionada del lóbulo frontal, una sintomatología más específica que vamos a poder ir detectando. Cuando se lastima la dorsolateral, que es la encargada de las emociones, vamos a tener la estructura de incapacidad para generar nuevas hipótesis, dificultad para resolver problemas complejos, pérdida de flexibilidad mental acusada con tendencias a la perseveración, disminución en la fluidez verbal es cuántas palabras podemos decir por minuto, cuántos nombres propios, cuántas palabras que empiecen con P, cuántas palabras de animales, etcétera, etcétera. Pérdida de las estrategias para realizar nuevos aprendizajes, deficiencias para iniciar una programación motora. Recuerden la programación motora por excelencia que hemos ido practicando durante la clase, tenemos dificultades para iniciarla. Vamos a observar dificultades para tener recuerdos temporales de acontecimientos, podemos recordarlo, podemos aprenderlo, pero el contexto que estamos viviendo en ese momento se vuelve complejo. Vamos a tener un trastorno pseudodepresivo, puede ser que nuestro humor baje considerablemente. Veamos qué pasa si el cíngulo es el que se afecta. Si se dan cuenta, una afectación dorsolateral va a estar presente las características particulares de que emociones elevadas, emociones positivas se disminuyan, de que planeaciones, actividad motivada, iniciativa se deprima. No voy a hacer movimientos nuevos, no voy a buscar la manera en la que inicie hobbies, actividades que ya tengo programadas, incluso mis actividades motoras regulares se ven dificultadas porque no las voy a iniciar. Va a haber un motor que como que siempre estaba caminando y como que se traba de repente y como que voy a estar caminando y como que se traba de repente consecutivamente. ¿Sale? El cíngulo sería esta parte del lóbulo frontal más cercano a la base, casi como abriendo la prefrontal dorsolateral y la orbitofrontal hacia abajo. ¿Y qué va a pasar cuando de repente tengamos problemas con esta estructura? Se va a reducir la actividad espontánea, se va a reducir o va a existir apatía y pérdida de la iniciativa. Alexitimia. ¿Qué es alexitimia? Cuéntenme. Vamos al Batigoogle. Existirá hipolalia, restricción del lenguaje, laconismo y trastornos pseudodepresivos. ¿Alguien me apoya con la definición de lexitimia y laconismo? Profe, no estoy muy segura, pero creo que la lexitimia se refiere a la parte de no poder reconocer tus emociones o algo así, ¿no? Bueno, no emociones, sino como, que no puedes reconocerlo. Bueno, lo voy a buscar para complementar con lo que según yo ya sabía. Dice que es la incapacidad para identificar las emociones propias y también de expresarlas. Exactamente, vamos a tener una... A ver, otra vez. ¿Cuál era la otra palabra? Laconimia, laconismo. Laconismo. Como bacon, pero lacon. Laconismo. De la lexitimia también dice que es provocada por un trastorno en el aprendizaje o por una lesión cerebral. Sí, en general es dificultades para el reconocimiento de emociones, tanto propias como secundarias, expresión e impresión. Recuerden, más o menos vamos a tener ambas entradas, tanto lo que yo expreso como lo que yo interpreto. Ok, laconismo por ahí. Pero vamos a observar que la emoción se nos aplana, se nos reduce. ¿Qué más? Pues laconismo dice que es la capacidad de una persona para expresarse de forma breve y concisa, o sea, como con las palabras justas y necesarias para que se entienda el mensaje.
Ok. A eso se refiere el laconismo. En general bajan, en general se deprime. Los pacientes que regularmente son o eran de difícil control, de poco manejo, muy complejos, se utilizaba se trepanaban utilizando un instrumento quirúrgico que pasaba por la nariz y se lesionaba precisamente la corteza cingulada. ¿Por qué? Porque hacía que los pacientes bajaran su ritmo, no iniciaran peleas, no iniciaran conductas, no tuvieran motivaciones. Son pacientes considerados fantasmas, dejan de tener una proyección personal de ellos mismos y se vuelven de mejor manejo, se vuelven pues bueno, es más sencillo tenerlos en ese momento. El, esta parte singular hace que el lóbulo frontal se mantenga activo y propositivo, pero cuando se lesiona, tenemos que todo el ritmo de la forma del humano baja, se decrementa, ¿ok? Y la corteza orbital nos va a expresar trastornos pseudopsicopáticos, cambios en la personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia, incapacidad para adaptarse a normas sociales, ya no le interesan las buenas costumbres, las leyes, todo lo que se encuentra alrededor. Y vamos a encontrar euforia, hipomanía y un síndrome anético. Palabra complicadota, cuéntenme, ¿qué es un síndrome anético? ¿Qué es anética? En este caso podemos ver más o menos, simular la varilla y ver cómo es que existió problemas con el área orbitofrontal del paciente Phineas-Gage. Precisamente en su mecánica respeta el cíngulo, no daña tanto el dorso lateral, pero la área orbitofrontal orbital fue la que se desestructuró y la que hizo que el paciente dejara de ser religioso, ya no le importaba la familia, tuviera problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Anético, ¿qué es anético, chicos, chicas? Personalidad Yo creo psicopática. Uh-huh. es un trastorno de personalidad en la cual el individuo se muestra incapaz de adaptarse a la vida social y de conciliar con ella sus propios instintos y sus propias tendencias. Uh-huh. En ese caso vamos a tener características. No va a ser una persona responsable, va a ser una persona negligente, va a ser una persona que quiera herir a los demás, va a ser una persona socialmente patológica, psicopática, sociopática. ¿Sale? Profe, ahí pueden entrar las personas que a lo mejor como carecen de algún tipo de personalidad y quieren encajar en algún grupo social o están dispuestos a hacer cualquier tipo de situación para poder pues tener contacto con otras personas por el rechazo a. No, estarían más en una característica dorsolateral. Miren, aquí vamos a tener muchas dudas, ¿sale? Porque de hecho es una gran conversación a llevar. DSM-4 menciona trastornos de la personalidad con muchas características precisamente de la funcionalidad del lóbulo frontal. Recordemos que tenemos 3 áreas y en función de la lesión de las áreas, cierta sintomatología. Cuando lo vemos muy claramente en consultorio, es difícil excluir síntomas de uno y del otro, porque regularmente las lesiones son distintas, o sea, no siempre se lesionan todas las mismas áreas en 2 pacientes distintos,
para poder tener una correlación. Entonces, a veces vamos a tener que la persona pierde el interés, deja de estar motivado, empieza a tener problemas con la selección de sus gustos, afinidades, se vuelve con ideas muy secas, muy repetitivas, cuando tenemos problemas en la dorsolateral. En ese caso, incluso podríamos decir, si lo quisiéramos llevar a algún tipo de trastorno, un trastorno de la personalidad de tipo límite. Si quisiéramos hablar sobre un paciente que está deprimido, que ya no platica, que ya nada más habla lo único necesario, que además perdió la iniciativa y no sale de su cuarto, pues son características del cuadro depresivo, pero también del funcionamiento singular de las personas. Cuando pensamos en alguien, en un sujeto que mata perros, que es bully, que estaría con dificultades para manejar ¿cómo expresarlo? Su persona con los demás, que además roba o que quita llantas a los coches. Estamos hablando ya de aspectos más psicopatológicos, más sociopáticos, en trastornos de la personalidad, pero también o maníacos, pero también estaríamos hablando de un funcionamiento orbital. Cuando muchas de esas características se juntan y se observa una patología del lóbulo frontal, se puede llamar un síndrome disejecutivo. Pero repito, las características disejecutivas del síndrome disejecutivo son técnicamente iguales a las del patrón de comportamiento que se debe de llevar, que se debe observar en un trastorno de la personalidad. Son lo mismo, no para DSM-4, pero empiezan a hacerlo para DSM-5, porque el DSM-5 cambia la manera de percepción de los trastornos psicológicos y nos empieza a hacer un poquito más en una fundamentación de lo neuro, de lo psiquiátrico, del funcionamiento general y total. Situaciones complicadas, ¿por qué? Porque tenemos que, como clínicos, ver de qué lado atacamos, con un proceso psicoterapéutico, farmacológico que me permita ayudar a un trastorno depresivo, o con un proceso neuropsicológico de rehabilitación y de estimulación cognitiva, incluso con psicofármacos, para los aspectos del disejecutivo, para el trastorno o del síndrome disejecutivo. Complicado. Yo quiero explicar todo desde lo neuro, porque es mi formación, porque es la mecánica cerebral que yo tengo, la filosofía de vida que yo me doy para explicar toda la forma en las que puedo ayudar a las personas. Pero entiendo que hay psicoanalistas que van a explicarlo exactamente igual o mejor que yo en un sistema congruente, pero que utilizarán elementos de diagnóstico de trastornos de la personalidad para lograrlo. Al final estamos hablando de esa área del cerebro que se encarga de expresar nuestra personalidad. Diferencias: el disejecutivo es un síndrome por sí mismo. Los trastornos necesitamos aspectos patológicos más marcados de los que regularmente llega el síndrome disejecutivo. ¿Me explico? Un trastorno narcisista de la personalidad puede observarse dentro de todo ello con criterios donde el paciente se encuentra estructurando el culto hacia su persona, pero de una manera excluyente a las condiciones sociales alrededor. No tiene amigos porque la actitud hacia la construcción de su persona es primordial, primaria, antes de la relación social. Situación que no pasa con el disejecutivo, porque tomemos en cuenta a Phineas Gage. El señor estuvo bien unos meses con su familia, si no fue hasta que fue empeorando el cuadro de tipo orbital, el muchacho se desestructuró y perdió la comunicación con la realidad. ¿Me doy a entender? Ahí es donde tenemos dificultades para ir expresando, promoviendo, entendiendo la relación que existe entre un disejecutivo y un... Ya llegó la gatita, Pochis. ¿Mandé?
Nada. Entre un trastorno, entre el síndrome disejecutivo y un trastorno de la personalidad. Las técnicas de uno le pueden ayudar al otro, por supuesto. De hecho, algo que les digo a las personas que hacen rehabilitación neuropsicológica. Actualmente nosotros no tenemos marcos teóricos como neuropsicólogos para su aplicación específica. Tenemos ideas, pero seguimos utilizando técnicas y estructuras de la psicoterapia, de las terapias cognitivo-conductuales o conductuales para ejercer los cambios en las personas. No hay una metodología que permita ponerle un nombre y apellido a los procesos de rehabilitación que se hacen. Hay programas para estimular y rehabilitar el lóbulo frontal muchísimo. En lo personal prefiero esos que están más asentados en las artes, en la literatura, en la percepción de ritmos, melodías y patrones, porque es más orgánico, porque permite que no necesariamente estemos con el celular ahí con las aplicaciones de neuroestimulación, que funcionan, sí, pero que no son replicables a el resto de las, pues el resto de los momentos o de los segmentos de intervención. Ahora bien, entendido estas situaciones, se puede ver la lógica. Dorsolaterales vamos a perder el interés, la actividad va a disminuir. En el cíngulo la actividad va a cesar, vamos a dejar de tener conductas. Y en la orbitaria o orbitofrontal vamos a tener explosiones maníacas y de agresividad que van a comprometer incluso la seguridad del paciente y de quienes estén alrededor. ¿Se nota la diferencia? A ver, personas que consumen sustancias, ¿qué parte del frontal se encuentran desestructurados? Dorsolateral, orbitofrontal o singular. ¿Dorsolateral? Perfectamente bien contestado. Personas que tienen un problema de violencia intrafamiliar, que lo ejercen o que lo reciben. Dorsolateral, singular u orbitofrontal. ¿Es orbitaria, orbitofrontal? Exactamente, no hombre, están que arden ustedes, muchachos. Una serie de situaciones en donde la persona pierde el empleo, deja de estar motivado para salir con sus hijos, comparte rasgos depresivos extremos. Dorsolateral, singular u orbital. Singular. Perfecto, muy bien, chicos, ya podemos distinguir patología disejecutiva. ¿Y qué más nos dice Portellano? Portellano nos dice que estos pacientes muchas veces no van a tener conciencia de su enfermedad. Es algo que se necesita ir estructurando día a día de tal forma que nosotros al vivir con nosotros no vamos a saber que ya nos hicimos aburridos, que ya estamos atacando mucho a la pareja, que ya estamos tomando malas decisiones económicas, sino simplemente vamos a ir construyendo sobre la marcha. Pero a lo mejor la exnovia que yo conocí hace 5 años me dice, oye, pues ya las cosas no van bien, ¿verdad, Mauricio? Sí, Lore, según yo ya tenemos la presentación. Ah, no es cierto, la de síndromes no la he subido, la subo al ratito, ¿va? Porque también les quiero comentar qué nos va a pasar con el examen. Tenemos como 1 semana y media para el examen. Sí, no, tiene razón, no, la de síndromes no la he subido, subí la anterior. Coronavirus. Que técnicamente, Lore, es el resumen del capítulo, de la segunda sección del capítulo 3 de Portellano. Entonces, el paciente cuando
el paciente frontal muchas veces no tiene una conciencia de lo que ha perdido, de cómo se encuentra en este momento. También estos pacientes creen tener mayores habilidades para el aprendizaje y la memoria de lo que se cree, de lo que se espera, de lo que se sabe, ¿vale? Hay pacientitos que dicen, no hombre, yo me la sé todo y mira que no me puede fallar. Pero si identifican problemas en la memoria y en la atención que no están recuperando y por ello que se olvidan de instrucciones, que ya no se acuerdan de cosas, que ya dijeron una cosa y la cambian por otra, etc. Estos pacientes, si bien no se está alterando la forma en la que aprenden, la forma en la que tienen la memoria, sí se altera el contexto. Imaginemos que vamos a hacer un viaje en el tiempo y en 10 años alguien en algún empleo o en algún proyecto que tengan ustedes les preguntan, ¿puedes aplicar la prueba NeuroPsy? Y tú vas a decir, sí. ¿Cómo aprendiste a aplicar la prueba NeuroPsy? Estos pacientes van a saber aplicarla, van a saber entenderla, van a saber que ya la saben hacer, pero no se van a acordar del contexto histórico en el cual aprendieron a usar la prueba. Y si le preguntas, ¿cómo es que lo hiciste? Pues una persona normal puede decir, fíjate, estábamos en ese verano en donde el coronavirus azotó por primera vez al globo terráqueo y tuvimos que aprender la prueba en línea. Es el contexto, ¿sale? Pero la parte práctica la conozco y el paciente prefrontal o con problemas prefrontales no la va a reconocer. También estos pacientes pierden una prospección a futuro, dejan de planear a lo que viene. ¿Saben cuál es un caso bien bonito, un caso dorsolateral bien padre, bien dibujadito? ¿Conocen consumidores de marihuana que tengan más de 10 años de consumo? Son pacientes dorsolaterales por excelencia. Pierden la iniciativa, se mantienen en un mismo empleo, no tienen ganas de superarse o de continuar un proyecto con una trayectoria, no logran entender cosas a largo plazo, se olvidan de los contextos, se mantienen con ideas fijas, cristalizadas, en donde su forma de pensar no varía en otro. Los pacientes que fuman marihuana mucho tiempo son súper ejemplos de características disejecutivas. Las personas además tienen incapacidad para entender refranes o textos complejos. Hagamos una prueba. ¿Quién dice yo? Conejillo de Indias. Pues yo, siempre soy yo. Ay, Lore, Katia. Bueno, pero disfruto mucho su participación, Katia. Usted es chida. Muchas gracias por participar. A ver, Katia, si quieres yo. Va. A ver si no hago el oso. Le voy a decir, Shaddai, una historia, ¿sale? Necesito que usted la escuche, la comprenda y después nos pueda decir todo lo que entendió. No, pero yo quería a Katia, ya. Regresen, no es cierto. Ay, bueno. No es cierto, estoy jugando. Ok. Comenzamos. Había una vez una zorra que tenía mucha hambre y que estaba en un bosque oscuro. Decidida fue a dar una vuelta por el bosque y levantando la vista encontró unas uvas. La zorra decidida trepó, escaló, brincó, subió, saltó y después de muchos intentos la zorra no pudo conseguir las uvas. Alejándose por el horizonte, voltea a ver el árbol de copa alta con las uvas y dice a sí misma, qué verde están esas uvas.
¿Qué le entendió? Pues que la zorra tenía mucha hambre y que intentó ir a buscar comida y que cuando la encontró y quiso agarrarla, pues no pudo, no las alcanzó. Entonces, ¿Mm? pues ya se fue y dijo, wow, qué uvas tan verdes. Ok, en este caso Shaddai nos está explicando un plan, nos está repitiendo estructuralmente la historia que yo le dije, pero todavía no nos ha dado su interpretación, ¿lo notan? Solamente nos repitió lo que yo le comenté. En ese sentido, volvemos a explorar. ¿Y qué le entendiste, Shaddai? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Mm, Pues no lo sé, podría ser tipo que no te rindas, que o algo así, no lo sé. Tú dale. Recuerda que es un ejemplo, ¿sale? Ok, ok. Que pues que tu hambre tiene que ser más grande, ¿Qué qué? que tu hambre tiene que ser más grande. Ok, notan que Shaddai nos está dando un ejemplo contrario al sentido de la moraleja. O sea, nos está diciendo una interpretación de su moraleja, pero en un sentido distinto a cómo está estructurada la moraleja, ¿no? Y observemos, va a existir una incapacidad para entender refranes o textos complejos. No es que Shaddai tenga la incapacidad, es solo que nos está volteando el sentido del comentario. Nos dice Lupita, Chi, ¿cuál sería tu respuesta, Lupita? Gracias, Shaddai. Qué bueno escucharla. Pues como que se está rindiendo, ¿no? Ajá, pero nunca deja de rendirse. O sea, perdón, nunca expresa que se rindió. ¿Cómo se le llama a eso? Persistencia. Persistencia es cuando intentó alcanzar las uvas, pero la historia remata con una parte elemental en donde se cambia el sentido del esfuerzo y en donde le pasa algo a la zorra para que dice qué verde están esas uvas. Nunca reconoce que no logró hacerlo. De hecho, cambia a sí misma su sentido de pensamiento y comenta, Pues Pues admiración, ¿no? ¿cómo? O sea, porque se queda como no logra alcanzarlas, entonces se las queda viendo, o sea, las observa y las aprecia, o sea, aprecia la vista que tiene, o lo que puede, lo único que puede tomar de ellas, que es como su, su percepción visual. Ok, pero cuando menciona qué verde están esas uvas es porque son, qué crudas están esas uvas. O no son comibles. pues es que, mm, bueno, sí, nada. Que pueden ser muchas interpretaciones, porque al final es eso, es un cuento de Esopo para niños. Bueno, pongamos otros ejemplos. Hijo de tigre, ¿qué significa? ¿Que todos los hijos de los tigres son deslavados? Pues que de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Qué significa? Que físicamente son muy parecidos, A eso sí, pero son distintos. que son similares, pero también conservan su individualidad. ¿En qué contexto podríamos utilizar el refrán hijo de tigre pintito y de tal palo tal astilla?
Pues es más social, o sea, no te refieres al físico, sino como el comportamiento del papá o la forma de educar del papá es lo que le transmite al escuincle. Ok, ¿ese cuál sería? ¿Hijo de tigre o de tal palo? Pues siento que las dos, ¿no? Escoge por una. Todo, todo este ejercicio es el lóbulo frontal, ¿sale? Es a lo que me refiero. Los pacientes con este tipo de dificultades van a tener muchísimos problemas para los refranes y de hecho van a hablar de manera literal en este tipo de aproximaciones. Me están diciendo, sí, el comportamiento, la conducta, los valores, las enseñanzas, perfecto, me queda clarísimo. Pero un paciente frontal no lo va a expresar así. Va a decir, sí, de un palo le quitas una estilla y ese es tu hijo. Ah, ok. En un tigre, sí, pues mira, salen los tigres y tienen rayas y eso es pintito. Ah, se van al sentido literal de la explicación. Ahorita como ejercicio entre nosotros, ¿cuál es uno? ¿En qué caso usamos uno y en qué caso usamos otro? Que es más como para nosotros, pues. Podría ser que el de hijo de tigre pintito sea más como características físicas y el de el otro como de habilidades. Como de habilidades, como de mañas, como de... Ajá, como que va a la acción. O al revés. Y es lo bonito de los refranes, significan mucho y no te significan nada al final. Una que nunca he entendido y que se me dificulta al día de hoy. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues habla de que más vale tener cosas aseguradas que cosas que no puedes tener seguras. O sea, por eso es como la analogía de que es mejor tener un pájaro seguro que 100 que no puedo tener en mi mano. Y, y les comento, o sea, estructuralmente a mí se me hace muy complicada esa. ¿Por qué? Porque es difícil no utilizar elementos de la misma oración para no definirla. Pero, pues, ¿qué sentido tiene tener 100 pájaros si nunca son tuyos? Aunque si tienes 100 y tienes uno, la proporción es mayor. O sea, en lo personal sí me explota la cabeza esa frase. Y vamos a tener el área motora que a veces vamos a presentar o se va a observar una marcha magnética. ¿Recuerdan cuando sus mamás les decían, no arrastren los pies al caminar? Sí. Pues bueno, esa es una marcha magnética, que vamos. Muchos de nuestros pacientes van a tener ese problema, ¿sale? Pacientes frontales. ¿Hasta el momento alguna duda? No, Vale. Quisiera que pudiéramos aventajar un poquito el... A ver, nos dice Nacho, más vale tener poco, pero que sea tuyo, que lo tengas seguro, a que haya muchas cosas buenas por el mundo, pero que ninguna te pertenezca. Y por ejemplo, acá el más vale aparece otra vez en la definición. Sí, y es que, por ejemplo, en lo personal tengo bronca con esa forma de manifestación. Un pájaro es libre, pobres pajaritos que vuelen, a menos que sean gallinas porque son para comerse. Bueno, vamos a adelantar un poquito del contenido que viene para la próxima clase, más que nada para que vayamos recuperando la clase que nos hizo falta, ¿ok? Les hacía mención, vamos a tener poco tiempo para preparar el examen. Lo más seguro es que sí sea un examen en línea. Va a ser el examen del segundo parcial. No se les olvide subir a plataforma su ensayo de la película Siempre Alicia, porque vamos a utilizarlo para promediar. Además, el examen, no sé cómo viene organizado,
Muy probablemente, sí, está bueno. Soy muy fan de la chica que hace de Alicia. Sé que tiene cara malvada, pero actúa muy bien. Recuerden que es una semana de evaluación y en esa semana, pues a veces estamos corriendo y no sé todavía cómo viene estructurado el momento, pero bueno, seguimos trabajando, ¿sale? Recuerden que les tengo que mandar una guía. Vamos a ver funciones psicológicas superiores, funciones psicológicas inferiores y muy probablemente la patología de los lóbulos para que tengamos muy claro la segundo parcial. Y el taller de la evaluación neuropsicológica lo vamos a hacer para el tercero, ¿vale? La prueba que ya les subí a plataforma, el contenido se llama Neuropsi, ¿de acuerdo? Viene el manual es tarea, necesito que lo lean, nos vamos a quedar en pura lectura, ¿sale? Léanlo, revísenlo, vean las definiciones de lo que se esté evaluando, para que podamos tener el control completo de lo que vamos a saber o vamos a aplicar, ¿vale? La prueba es una evaluación neuropsicológica breve hecha por Ostrowski Solís, por Alfredo Ardila y por Mónica Rosselli. Los últimos dos son esposos, por cierto. Es curioso cómo en neurociencias casi, bueno, en todos los lugares, los esposos hacen las cosas divertidas. Y en la carpeta que dice material van a encontrar las láminas de la aplicación y el protocolo, o sea, los reactivos. Me hace falta meterles ya se fueron y no se vayan. Me hace falta darles las gráficas para poner los resultados, pero vamos a aventajar un poquito el contenido, la ficha técnica, antes de que les suba ya más o menos cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Alguien se dio la tarea de revisar el manual en esta clase? La verdad, no pasa nada. Tiene cara malvada. La señora, pues yo... el manual de la prueba Neuropsi. No les dije que lo revisaran, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Ya está en plataforma, revísenlo, ¿sale? Está medio mal puesto porque intenté encontrar el archivo original, pero no lo tuve. Y esta es pues una escaneada, ¿sale? Viene todo el manual, viene toda la parte básica de lo que implica, cómo se hizo, quién se ejecutó, a dónde se cumplió. Es una prueba mexicana. Bueno, se hizo en México, pero es realmente, Ardila es colombiano. Entonces, en fin. Esta prueba, ¿alguien me ayuda con su lectura? Vamos a revisar la ficha técnica y ya ahorita vamos explicándola. Recuerden, ya vamos a entrar en esta fase de taller. En este taller vamos a dedicarnos a poder lograr ejecutar un instrumento neuropsicológico. Les había hecho un comentario en clase. Pruebas psicológicas las van a ver a futuro, por ahí del cuarto, quinto semestre. Construcción de pruebas psicológicas igual. Entonces, esta prueba, para entenderla, tuvieron que haber tomado ese curso, pero sinceramente no creo que lleguemos ahí y no creo que en psicofarmacología lo vayan a ver. Pruebas, entonces, vamos a dando este contenido y vamos haciendo como la información lo más fluidita, sencilla posible, para que se entienda lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? La aplicación de esta prueba. El proyecto final es la aplicación de una entrevista, muchachos. No de la prueba de la entrevista, pero sí nos va a apoyar, ¿vale? Bueno, ¿alguien que me apoye con la lectura? Es un instrumento breve, ay. Perdón. Ajá.
Es un instrumento breve, confiable y objetivo que permite evaluar un amplio espectro de funciones cognitivas en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y pacientes con diversos problemas médicos. Incluye protocolos y perfiles de calificación para la evaluación cognitiva de población con nula escolaridad y para individuos con baja y alta escolaridad. Ok, muchas gracias, Lupita. Entonces, ¿qué nos quiere decir la prueba? La prueba vamos a utilizarla para pacientes con sospechas psiquiátricas, pacientes viejitos, pacientes con problemas neurológicos y con alguna otra situación médica. ¿Cómo que se les antoja? Hipertensión, diabetes, problemas crónicos degenerativos. También Problemas de hipertensión y presión alta. exactamente, que son problemas Alzheimer y Parkinson también puede ser, ¿no? Alzheimer, Parkinson. Hay una enfermedad interesante que se llama, epilepsia, lupus. Con lupus. Si hubiera, ahorita también hay una línea de investigación en donde, con COVID, porque el COVID, como están apenas investigando qué hace en el cuerpo, por ahí mencionan que hay daños cognitivos, no en todos los casos, pero en algunos, donde generan secuelas y por ahí valdría la pena investigarlo en COVID. No me voy a acercar a un COVID ahorita, ¿verdad? Pero valdría la pena. Bueno, dentro de esa explicación, dentro de esa exploración, vamos a tener que, tienen una división por acá que nos menciona la prueba. Perfiles para población nula escolaridad, con baja escolaridad y con alta escolaridad. ¿A qué creen que se deba la diferenciación de una prueba neuropsicológica con educación nula, media y alta? Por la alfabetización. Por la alfabetización, ok. Y van a ser características de las muestras neuropsicológicas, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado cuando recibamos un paciente porque necesitamos explorar las áreas en donde sabemos que existe o no alguna repercusión. Ya nos dijeron la escolaridad. Perfecto. ¿Qué otros factores valdría la pena considerar cuando se haga una exploración neuropsicológica? La edad. La alimentación, profe. Edad, muy bien. ¿Cuál otra? Alimentación. Alimentación. ¿Cómo harían una pregunta para explorar la alimentación? Oye, ¿qué tanta carne comes? ¿O qué tantos huevitos comes? No, yo considero que lo ideal o lo primero que, o como se debería de preguntar es el nivel socioeconómico o indagar el tipo de nivel socioeconómico en el que se encuentre, ¿no? Ok. Con base a eso, pues tú ya te mande. Mande. Sí, ¿no? Sí. Una evaluación de investigación se recomienda que se utilicen los baremos del IMSS para poder saber cuál es el nivel socioeconómico que tenemos. Bajo, medio alto, alto, muy alto. Son seis momentos, no lo recuerdo ahorita bien, pero sí es muy bajo, medio alto, alto y muy alto. Ajá. La gran prueba, si saben cómo se evalúa el nivel socioeconómico de una familia. ¿Cuál sería como una de las preguntas más cercanas a que te puede dar una certeza con ellos? ¿Cuál se les ocurre como la forma adecuada de explorar el nivel socioeconómico? ¿Qué coche manejas? No necesariamente. O sea, no es como una pregunta directa, así como tus ingresos. No, porque los ingresos van en función del gasto. Si tienes 10 hijos y te ingresan 5,000 pesos, no Profe, vas a poder...
Algo así como en el INEGI, ¿no? Que te preguntan, ¿cómo es tu vivienda? ¿Qué tipo de vivienda tienes? ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué tipo de servicios cuenta la vivienda donde se encuentra? Etcétera, etcétera. Entonces ahí tú más o menos vas a ir calculando y te vas a ir dando cuenta pues en qué tipo de situación se encuentra, ¿no? Exactamente. Entre ellos, en esa exploración hay una pregunta que nos permite acercarnos a una situación de la realidad. ¿Cuántos focos tiene tu casa? Dice, pues considerando a mi hijo que usa cristal, pues como uno, compañera. No, en general se pregunta cuántos focos hay en la vivienda, porque eso nos da el reflejo de cómo se usa la luz, para qué se usa la luz, qué tanto se distribuye la luz a lo largo de las actividades nocturnas, etcétera. ¿Cuál creen que es el punto de corte de focos para una vivienda media alta? O sea, de media alta en adelante. 10. 7. Y de ahí para abajo. Ya ni les pregunto a ustedes cuántos focos tienen, porque seguramente son ligeramente más que 7. Pero bueno, nivel socioeconómico, aunque el nivel socioeconómico tampoco nos da un referente de la alimentación. Tradicionalmente se explora en cómo es su dieta. Balanceada, no balanceada, cercana a grasas, cercana a verduras, en general. Si está cercana a las 1500 calorías, ya hablamos de una alimentación normal, esperada, básica. ¿Sale? ¿Qué otro factor por Sí, ahí? porque tiene un buen nivel socioeconómico y come muchísima chatarra, ¿no? O no come quizás. Sí, pero tiene suficiente carga calórica, no proteica, no de carbohidratos, no de verduras, pero sí carga calórica, y eso a veces pues, es lo que necesita el cuerpo para seguir adelante. Pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos la comida saludable es cara, o por lo menos menos accesible. Hay familias que se la pasan desayunando, comiendo y cenando en el McDonald's porque una hamburguesa cuesta $1, mientras que un racimo de apio cuesta $1. Complicado, depende mucho de culturas, ¿no? ¿Qué otro factor valdría la pena que nosotros supiéramos de la persona antes de aplicar una prueba? Nivel socioeconómico, alimentación, ¿qué más? Pues si tienen como antecedentes de alguna enfermedad, ¿no? Por Ok, forma hereditaria. enfermedades heredodegenerativas que también nos dan una idea. Una que a lo mejor no se les ocurra, lateralidad. Es importante saber cuál es la lateralidad de las personas y entre ellos la exploración de la lateralidad. ¿Conocen alguna persona que actualmente haya sido forzado para volverse diestro? No, pero por ejemplo, yo conozco a varias personas que pues son ambidiestros. Uh-huh. El tipo de desarrollo de la preferencia de la lateralidad influye mucho en la percepción y aplicación de las pruebas, ¿sale? Hay personas que si no tienen bien sujeto qué lado es su derecho, qué lado es su izquierdo, van a tener dificultades visoespaciales o visoconstructivas. Hay personas que son ambidiestras, entonces van a necesitar estos otros elementos que también son probables que repercutan en la aplicación, ¿sale? Los baremos más o menos intentan controlar, más o menos intentan ofrecer ejercicios que lo permitan, pero mientras se estructuran, tenemos que llevar cuidado para ello. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de la construcción de cosas que tengamos que saber neuropsicológicas del paciente antes de aplicarle la prueba? ¿Por qué la escolaridad es tan importante?
tampoco sabemos si sabe leer y escribir y pues así también es difícil practicar una prueba. Ok, imaginemos que la lectoescritura está dominada. Más o menos México le falta como entre el 13 y el 17% de la población para que sea alfabetizada, pero pues son los menos. Pensemos un poquito en esta parte de la lectoescritura. Cuéntenme. Además de la lectoescritura, ¿por qué la prueba considera de 0 años, de 1 a 4, de 5 en adelante? ¿Por qué es tan importante tener este cálculo de la edad? También por el vocabulario y la fluidez del lenguaje, ¿no? Muy bien, vocabulario, fluidez, estrategias de memorización, estrategias de Miento. síntesis. Son cosas que nos las va dando Pues con respecto a saber la edad, pues para observar y analizar detalladamente lo que él, pues lo que la persona hace conforme a su edad. Por ejemplo, si un niño a lo mejor tiene 4 años, perdón, 6 años, pero se comporta y realiza actividades de un niño de 4 años o 3 años, pues ahí hay una regresión en una etapa, ¿no? Entonces, no, eso significa que se quedó plasmado en esa etapa y habría que ver el por qué todavía aunado pues a la prueba neuropsicológica. y puede ser que ahí logremos detectar retraso mental, por ahí podemos encontrar ese diagnóstico, ¿sale? Muy bien, chicos, están del otro lado en esto. La prueba va a poder ser aplicada para personas de entre 16 arriba de los 85 años, ¿sale? Es una prueba que se diseña para ese rango de edad, 16-30, 31-50, 51-65 y 66-85. Está diseñada para aplicarlo con 0 escolaridad, de 1 a 4, de 5 a 9 y más de 10 años. Es una prueba que va a tardar 25 minutitos en ser contestada y vamos a observar las áreas que evaluará: orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, procesos visocognitivos, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. ¿Se entiende todo lo que vamos a ver? Cuéntenme un poquito, vamos dándole una revisión a estas funciones cognitivas al según de los funcionamientos de los lóbulos. Estos lóbulos, ¿qué lóbulo, qué estructura va a manejar la orientación? Según Luria y sus bloques funcionales, ¿qué bloque funcional es el que va a evaluar la orientación? El segundo bloque. Primero, el primero es el que nos va a mantener despiertos, orientados, enfocados. Por eso el señor de la ambulancia, cuando hay el accidentado, llega y le pregunta: ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿Qué está? ¿Te acuerdas lo que pasó? Porque observamos el primer bloque funcional de la vigilia. Atención y concentración, ¿qué estructura, qué lóbulo? El segundo y el tercero ya es la reconstrucción, bueno, pues que genera ya todas las partes, ¿no? Y obtiene una conclusión. Exactamente, podría ser estructuras del tercero. La atención, recuerden, estaba para áreas prefrontales, que es lóbulo frontal, que es estructura terciaria, pero comparte rasgos atencionales como un lóbulo temporal. Lo acabamos de ver en los síndromes. Y la concentración, pues es de tal manera que vamos a prestarle un foco atencional al objeto observable o percibible. La memoria, ¿qué lóbulo es el que se encarga de la atención, perdón, de la memoria? Temporal. Es la estructura temporal la que se va a encargar de la recopilación de información a largo, mediano plazo. Lenguaje, ¿cuál era el lóbulo que está procurando el lenguaje? ¿Mandé? El área de Wernicke.
Área de Wernicke, que le corresponden los lóbulos parietal y frontal, ¿sale? Procesos visoconstructivos. ¿Qué es un proceso visoconstructivo? ¿Qué es eso? El entendimiento de las cosas por forma visual, un cuadrado. ¿O es un cuadrado? Katia está reconociendo este cuadrado. ¿Sí es Katia? Sí. Ya me perdí tu voz. Es el reconocimiento cuadrado, es el reconocimiento de la forma, porque mi ojo presta atención en la estructura, y esa estructura, si bien no la estoy plasmando, sí estoy realizando trazos que me permitirán reconocer la figura. ¿Cuál es esta? Triángulo, Ok. círculo. Muy bien. Y Plaza Sésamo nos enseñó grandes capítulos en nuestras vidas. Esa situación va a estar regulada entonces por el área occipital, que se solapa, que se contrapone con el área parietal, por el movimiento y por el reconocimiento. Estructuras visoespaciales. Cuando Katia hizo la figura de rey, utilizó el segmento temporal visoespacial de la memoria. ¿Notan por qué era importante revisar momento a momento, elemento a elemento, y decir cómo es que uno funcionaba con el otro? Porque ahorita ya vamos a ir integrando todos esos conocimientos en las estructuras, en donde tenemos que observar qué le corresponde a uno y qué está vinculado con el otro. Ok. Funciones ejecutivas, todo lo que mencionamos hace rato. Planeación, organización, demás. Lectura y escritura y cálculo. Son las áreas que van a explorar el neurocin de manera exprofesa. Norma. ¿A qué se va a referir con norma? La norma es... ¿Alguien me ayuda con su lectura? Yo, profe. Muy bien. Estandariza una muestra de 800 sujetos normales hispanohablantes entre los 16 y 85 años. La muestra se estratificó de acuerdo a la edad en 16 a 30, 31 a 50, 51 a 65 y 66 a 85 años. Y en cada rango de edad se incluyeron 4 niveles educativos: 0, 1 a 4, 5 a 9 y más de 10 años de estudio. Ok. Cuando nosotros construimos una prueba, no nada más es decir, vamos a hacerla, es probarla, es hacer que la prueba te diga lo que tú quieres observar en la misma, ¿vale? Imaginemos que Lorena se vuelve la mejor psicoterapeuta de Puebla, así, top. Todo el mundo paga y mata para que esté en su lista de espera, ¿sale? En eso Lorena, ya después de 15 años de trabajo, se da cuenta que sus intervenciones, pues si bien son buenas, son adecuadas, hay factores pues que se le escapan, ¿no? Y dentro de esos factores necesita o se ha dado cuenta que hay un rasgo muy particular para que las personas puedan o ella pueda saber con antelación si su intervención será eficiente o no. La prueba es la prueba del picaporte. ¿Ya les había puesto este ejemplo? No. Entonces, se da cuenta Lorena que cuando llega una persona a su primer consulta, cuando la persona sale de la misma, si gira hacia la derecha, a la persona le va a ir bien, le va a funcionar mucho la terapia, va a estar contenta, mejorará su calidad de vida, le irá a todo dar. Sin embargo, si la persona lo hace hacia la izquierda, abandonará después de la tercera sesión, no se sentirá cómoda,
cambiará de terapeuta, en general, ¿sale? Así de simple es la construcción de una prueba psicológica. Ah, pero tenemos que ir observando dentro de esa mecánica muchos aspectos que nos permitirán agregarle valor a esa prueba. Y dentro de esa mecánica, la estandarización. Esta prueba fue corrida con más de 800 sujetos que no tenían problema, que no tenían patología, que estaban sanos, y se fue haciendo cortes, porque no es lo mismo la manera en que responden los de 15 a 30, los de 31 a 50, los de 51 a 65 y de 65 a 80. No es lo mismo. Por eso van estructurando niveles, formas, manejos, maneras. Y también se dan cuenta que no solo la edad es un factor, sino también la escolaridad. Y hacen 3 grupos de escolaridad para decir los bajos, los medios, los altos y los nulos. Que son 4. ¿Se entiende la parte de la estandarización? Sí. Ok. Dentro de esta prueba se pone el material, ya les pasé las láminas, ya les pasé el registro, ya les pasé el manual. Por ahí me faltan los perfiles, pero repito, eso es hasta que ya los vayamos a trabajar. La calificación en general nos va a ofrecer una calificación cualitativa y cuantitativa. ¿De qué se refiere eso? ¿Qué es una calificación cualitativa y cuál es una cuantitativa, muchachos? No lo subí, es la última parte del manual, porque pues es lo que iba a presentar hoy. Pero si quieren se lo subo. Es que es una imagen, miren. Lo integro al manual y se los doy. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Cualitativa de número y cuantitativo por la calidad. Exactamente. Ya nos la contestó Lupita, Lore. Cuantitativa de número. Nos va a dar un resultado numérico y nos va a permitir observar la manera en la que se realiza el trabajo. ¿Se acuerdan cómo fuimos estudiando la aplicación de la figura de Rey Acatia? Ese detalle, esa observación, esa manera en la que se hacía, nos permite obtener un análisis cualitativo, pero cuantitativamente, Katia logró 36 líneas en uno, 34 en otro y 34 en otro. Tan. La confiabilidad va a estar en función del test-retest. O sea, si lo pasamos al ejemplo de Lorena, ¿qué tan confiable es que yo pueda saber que si giro hacia un lado o giro hacia el otro, me tendrá un pronóstico de lo que deseo? Ah, pues mira, cuando dividimos los pacientes que he tenido, que han sido 800 pacientes durante los últimos 15 años de trabajo, yo observo que los pacientes de entre 12 y 20 años tienen 80% de probabilidad de que sea cierto, de entre los de 21 y los de 50 tienen el 90% de que sea cierto, y entre las personas de 51 para adelante tienen el 40% para que sea cierto eso. Lo que implica que podría tomar la decisión de enfocarme nada más en los de 20 a 50, o la cantidad que ya he dicho, y seguimos estructurando el proceso. ¿Sale?
Y la validación es de que los pacientes además fueron estudiados con personas con dificultades, con enfermedades como demencia, accidentes cerebrovasculares, daño interhemisférico, traumatismo craneoencefálico, etcétera, etcétera. Y los resultados fueron congruentes, fueron sustanciosos. ¿Dónde se puede utilizar? Se puede utilizar en evaluaciones cognitivas completas de los individuos que sospechemos alteraciones cerebrales. Es útil para neurólogos, médicos, geriatras, psiquiatras, farmacólogos, psicólogos clínicos, etc. ¿Alguna duda con esto, con esta ficha técnica? ¿Qué vamos a encontrar en la prueba? Se va a ir explicando datos generales, la autora nos sugiere que pongamos un nombre, la edad, el sexo. En la edad nos hizo falta platicar un poquito. Recuerden que la edad también no va a ser el mismo cerebro a los 12, que a los 20, que a los 35, que a los 60 años. ¿Sale? El sexo, hay ciertas características del sexo que ya se sabe como diferenciadas entre un momento y otro. Nótese que cuando nosotros como clínicos hacemos una prueba, no la hacemos pensando en que nos dará el resultado, la hacemos pensando en que nos permitirá discriminar si lo que yo sospecho es cierto o es falso. ¿Okay? A veces simplemente llegamos y aplicamos pruebas, ahí se va, parecen tortillas de harina. No, las pruebas son para que nosotros podamos refutar nuestras ideas complicadas, nuestras ideas divertidas. Y veamos si tienen lógica o no tienen lógica. La lateralidad, el motivo de consulta, la fecha, la escolaridad y la ocupación. No hablamos tampoco de los factores de ocupación. ¿Creen que sean las mismas características una persona que trabaja en el campo a una persona que trabaja en un escritorio en la ciudad? Cognitivamente hablando. ¿En qué se van a diferenciar, Lupita? Pues en el desarrollo social también. Recordemos, estamos en esta parte cognitiva. Cognitivamente, el tipo de trabajo nos va a diferenciar, nos va a determinar aspectos, motivaciones, contextos distintos, ¿vale? No es lo mismo las estructuras cerebrales que tiene una persona en el campo para la danza, que serían más estructuradas, más amplias, más gordas, más remarcables, ya que una persona que se dedica al campo, ¿qué lóbulo podríamos decir que se encuentra más estructurado? Pues el parietal, porque se mueve todo el tiempo, porque innova, porque utiliza su cuerpo, porque utiliza mecánicas en donde el control parietal es fundamental. Ah, pero digamos que tenemos a este oficinista que trabaja en, no sé, en Reforma. Él va a tener activado otro tipo de estructuras más frontales, más de dirección, de organización, de movimiento, ¿va? Y en ese sentido, el tipo de trabajo también influye. ¿Qué observaciones médicas hay que considerar? El estado de alerta, si el paciente está consciente, si duerme, si se encuentra comatoso, etcétera. ¿Qué medicamentos está tomando? También son cosas que debemos de ser muy partícipes. ¿Qué está tomando el paciente? Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, vitaminas, dietas experimentales, etcétera. Y si tiene exámenes, pues los exámenes nos ayudan. La tomografía, el electroencefalograma, etcétera. Nótese que aquí tenemos antecedentes médicos. La hipertensión, el alcoholismo, farmacodependencia, diabetes, tiroidismo, accidentes cerebrovasculares, son factores.
También la actividad física. Sí, actividad física es importante porque si está bien regulada nos va a dar un perfil vascular sano. ¿Quieren ver un paciente con una vascularización en su cerebro que ya no le funciona muy bien? O sea, que ya no le irriga mucha sangre o que ya tuvo muchos accidentes y se le reventaron las venas y no quedaron bien. Busquen en YouTube Julio César Chávez y escuchen cómo habla. ¿Va? Como ya no están participando, ya Dalai se fue, ¿no? ¿Por qué se va Dalai? Como ya no están participando, vamos a dejarla por aquí hoy. ¿Sale, chicos? Te veo y te gruño, Guadalupe. Ah, ¿por qué? Porque las estructuras corticales ya se encuentran muy lesionadas, porque la velocidad, la conexión, la tasa de sinapsis que tienen van perdiéndose. Además de que se va desestructurando área de Broca, área de Wernicke, vamos teniendo problemas con el control prefrontal y múltiples cosas. El señor también tiene tiene un historial de consumo de sustancias que lo hace susceptible. Vaya, todo un caso, Julio César Chávez. Y a pesar de estar contento y sigue apoyando a gente, saliendo en entrevistas. El tipo es un luchador. Bueno, vamos a dejarla acá, ¿sale, chicos? Terminamos la grabación.